forma nosotros podemos determinar ya los coeficientes, en este caso de irregularidad, se planteo en elevación, y si es que no existen estos, pues simplemente esos valores son igual a 1, es decir, no le afectan en nada a la ecuación del cálculo del cortante basal, ¿cierto? Sí. Entonces, miren, tengo ya esta relación definida, ya se puede calcular este coeficiente, ¿sí? Y nos queda pendiente el peso. Recuerden, miren, estamos haciendo lo mismo que en su momento, en 1915 hizo Naito, ¿sí? Determinar una fuerza a partir de una fracción o un porcentaje del peso de la estructura, ¿sí? Entonces, vamos ahora a hablar del peso de la estructura, ¿sí? Peso de la estructura. Peso de la estructura W. Entonces, miren, la cuantificación del peso, en este caso de la carga gravitacional sería, ¿no es cierto? Sí. También está normada de acuerdo a nuestra norma, a nuestro diseño prescriptivo. Nosotros tenemos establecido, según la NEC, cómo determinar el peso, ¿sí? Entonces, miren, aquí tenemos dos casos, diría yo. El caso general, ¿sí? Y tengo también los casos especiales. Pero aquí, ¿sí? Vamos a hacer esta división únicamente en función de la carga, ¿no es cierto? En función del peso, en función del uso que van a tener las edificaciones, pero tomando en cuenta su peso, ¿sí? Su carga. Entonces, miren, tenemos nosotros el caso general, como les digo, yo diría las estructuras de uso normal, ¿sí? En cuanto a carga, en cuanto a peso, ¿sí? Normal, ¿no es cierto? Esto tiene que ver mucho con el tema de carga viva, sobre todo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, miren, cuando hablamos de estructuras de peso considerado normal, ¿sí? ¿Cómo se determina W? Miren, W igual al 100% de la carga muerta, de 100% de la carga muerta, ¿sí? Y para el caso especial en cuanto al peso, miren, especial en cuanto al peso, esto quiere decir, ¿sí? De que si nosotros tenemos una estructura, un edificio, donde el peso ya no es normal, digámoslo así, ya es un peso especial. Miren, puede ser el caso de un edificio, no sé si les mencionaba ya a ustedes, de un edificio que sea destinado para parqueaderos, pero no hablando de los subsuelos, ya digamos una torre de 5 o 6 pisos que va a ser íntegramente de parqueaderos. Entonces, miren, ahí yo tengo un caso especial de carga, ¿no es cierto? Sí, un caso especial de carga. Entonces, ¿qué es lo que voy a considerar ahí para el cálculo del peso reactivo o el peso para el cálculo de la fuerza sísmica? Sí, nosotros decimos la carga muerta más el 25% de la carga viva. ¿Sí? Carga muerta más el 25% de la carga viva. Entonces, cuando nosotros tenemos estas estructuras, ¿sí? Eh, que ya tienen un uso en cuanto a carga diferente, hay que tomar en cuenta o hay que agregar un porcentaje de carga viva, ¿sí? Miren, esto en función de lo que dice la norma, ¿no es cierto? Pero nosotros podemos analizar detenidamente, ¿sí? Las estructuras, los edificios,
Y en realidad, si nosotros hablamos de un caso general, una estructura de viviendas, de oficinas, miren, el no tomar en cuenta la carga viva, pues en realidad puede ser demasiado a la hora de cuantificar la acción sísmica, es decir, estamos subestimando la carga viva, ¿sí? Y si analizamos, como les decía, miren, puede ocurrir un evento sísmico en un edificio de viviendas cuando el edificio, en la noche, digamos, cuando el edificio está completo, posiblemente sí influya la carga viva. Y de igual forma, en unas, digamos, en un edificio de oficinas, realizamos, digamos, ocurre un evento sísmico a 10 de la mañana, ¿sí? Si bien es cierto, pues el uso en realidad es diferente, no siempre el edificio va a estar con la carga viva, ¿sí? Pero también, o sea, la carga viva existe, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, a partir de este análisis, miren lo que se recomienda, ¿no es cierto? Como recomendación, ¿sí? Para el caso general, calcular D con el 100% de carga muerta más del 25% de carga viva, ¿sí? Y para los casos especiales, cuando los edificios van a estar más cargados, decimos que vamos a calcular W con D más el 50% de carga viva, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Obviamente estoy aumentando la carga, ¿no es cierto? Y si aumento la carga, la consecuencia directa de esto es que se aumente la fuerza, ¿no es cierto? La fuerza, en este caso el cortante en la base, la fuerza basal, ¿sí? La fuerza sísmica. Y claro, si tengo una mayor fuerza, pues neutralizar esa fuerza necesita más recursos. Entonces, también viene ese problema, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero recuerden lo que dice la norma, pues en realidad se habla de requisitos mínimos. Ustedes deben hacer un análisis un poco más profundo respecto a si consideran o no la carga viva. ¿Sí? Yo pensaría que en edificios, viviendas, podría obviarse la carga viva, pero posiblemente en oficinas ustedes saben que depende también, ¿no es cierto? Siempre se va a tener una mayor concentración de personas en oficinas, posiblemente, eh, pienso, se podría tomar en cuenta algo de carga viva, ¿sí? Y ya cuando estamos en las otras estructuras, casos especiales, digamos, estructuras, bodegas, almacenes, ¿sí? Edificios con carga viva especial, ¿sí? Pues el 25%, sí, como condición mínima estaría bien, pero si yo sé que en el segundo o tercer piso se va a, a usar el edificio, digamos, para temas comerciales, donde hay aglomeración de personas, donde pueden haber equipos con cierto peso, ¿sí? Posiblemente pues se analice el usar un porcentaje adicional de carga viva. ¿Sí? Estamos. Entonces, miren, necesitamos, ¿sí? Necesitamos determinar el peso del edificio, las cargas gravitacionales, ¿no es cierto? ¿Sí? Necesitamos determinar el peso del edificio, lo que sería las cargas gravitacionales. ¿Sí? Estamos. Sí. Sí, creo, creo. Entonces, miren, una vez que nosotros, ¿sí? Ya determinamos, ahora sí, el, este coeficiente y también determinamos el peso, ya podemos calcular B, ¿no es cierto? Sí, aquí está B, miren. Ya puedo calcular B, miren, el cortante basal, la fuerza basal en la base, el cortante basal mínimo, ¿no es cierto? Ahora sí ya tengo una fuerza, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer a continuación? A continuación hay que hacer la distribución de esa fuerza, ¿sí? Distribución del cortante basal. ¿A dónde lo voy a distribuir? Voy a distribuirle a la altura del edificio, ¿no es cierto? Recuerden que necesito yo una fuerza aplicada en cada piso
en el centro de masas, donde está el grado de libertad, ¿sí? Que justamente me represente la acción sísmica. Entonces, vamos a poner distribución vertical de las fuerzas sísmicas. Vertical, ¿sí? Del cortante o de la fuerza sísmica. Distribución vertical del cortante o de la fuerza sísmica, ¿sí? Entonces, miren, se plantea una distribución triangular, ¿sí? Lineal y triangular, diría yo. Distribución lineal y triangular. Distribución lineal y triangular. Se busca, ¿sí? Una distribución similar, ¿sí? Al comportamiento de la estructura en el primer modo de vibración, ¿sí? Entonces, esto en función del modo fundamental de vibración. Modo fundamental de vibración. Por eso la norma toma en cuenta esta distribución lineal y triangular, ¿sí? Ahora, ¿qué es esto del modo de vibración? Les voy a hacer una explicación bastante rápida y sencilla, porque en realidad esto es mucho más amplio, ¿sí? Miren, cuando nosotros decimos, ¿sí?, que la estructura va a ser sometida a una acción sísmica, en realidad su comportamiento no es que se genera solo un desplazamiento y nada más, ¿sí? El comportamiento es vibratorio, ¿no es cierto? Es dinámico. Nosotros vamos a hacer el análisis estático como que en realidad se daría un solo desplazamiento aplicando una fuerza, pero no es así, ¿no es cierto? El comportamiento es vibratorio, vibra la estructura cuando se aplica la acción sísmica, ¿sí? Entonces, miren, cuando hablamos de modo de vibración, justamente es la forma, cómo se da esa vibración, sería la primera vibración, ¿no es cierto? Sí. Entonces, miren, nosotros hablamos, les voy a hacer un gráfico. Tenemos, miren, aquí un edificio, digamos, de 3 pisos, ¿sí? Se lo representa de esta forma, ¿no es cierto? En cada círculo tenemos la masa, ¿no es cierto? Masa 1, masa 2, masa 3, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser el comportamiento de esta masa, ¿sí?, en el primer modo, o sea, la primera forma de vibrar? Maneja un gráfico de esta forma, ¿sí? Se va a dar ese comportamiento, ¿no es cierto? Entonces, este sería el modo fundamental de vibración. Ahora, los valores mayores de respuesta, ¿sí?, o las respuestas más críticas justamente se dan en este modo, ¿sí? Se dan en este modo, en el modo fundamental, en el primer modo de vibración, ¿sí? Pero como les he dicho, pues no es una sola vibración, ¿no es cierto? Sí, igual si hablaríamos de una sola vibración, sería una ida, una regresada, ¿no es cierto? Sí, pero en realidad son más. Entonces, miren, podríamos nosotros tener aquí una segunda forma de vibrar o un segundo modo de vibración, ¿sí? Entonces, ¿cómo es ese segundo modo? Miren, tenemos acá, sí, ahora podemos venir acá y podemos venir acá. Miren, como que se da una distorsión mayor, ¿no es cierto? Y así podríamos ir analizando todas las formas de vibrar que puede tener un edificio. Pero ¿qué ocurre con este segundo modo? Sí, miren las respuestas, o sea, desplazamientos, dicho directamente, para que me entiendan, son menos críticas, o sea, son menores respecto al primer modo, ¿sí? Hablemos que esto es el primer modo, ¿sí? Primer modo, y esto es el segundo modo, ¿sí? Entonces, como les digo, ¿sí?
hablando de desplazamientos, pues para el segundo modo son menores, ¿no es cierto? No resultan ser tan críticas. Y si nos vamos a más modos, al tercer modo, al cuarto modo, dependiendo, ¿sí? Igual estas respuestas, si bien es cierto, se distorsiona un poco más, pero siguen siendo menores. Entonces nosotros hablamos que la condición más crítica siempre va a ser el primer modo. Entonces, ¿qué es lo que se trata a la hora? Nosotros no vamos a hacer ningún análisis modal, no vamos a hacer un análisis dinámico. Nosotros simplemente vamos a aplicar una fuerza y el edificio va a sufrir una deformación, un desplazamiento por esa fuerza. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer en la distribución de fuerzas que nosotros vamos a utilizar? Simular el primer modo, ¿no es cierto? Simular el primer modo, que como he dicho, es el más crítico. Entonces, yo con la distribución de fuerzas que voy a plantear, voy a simular este primer modo como que fuera de esta forma, ¿sí? Para obtener los valores más críticos, ¿sí? Entonces, por eso se plantea, como les menciono, una distribución lineal y triangular en función del modo fundamental de vibración de la estructura, que como les menciono es este primer comportamiento. ¿Sí? Nosotros no vamos a analizar nada de esto, no vamos a analizar un comportamiento vibratorio, sino únicamente aplicar una fuerza y determinar un desplazamiento. Y como les menciono, pues lo que trata la norma de hacer con la distribución es que el primer comportamiento que se dé al aplicar la fuerza sea similar al primer modo de vibración de la estructura. ¿Sí? Estamos. Entonces, la norma establece, ¿sí?, que se debe determinar la fuerza en cada piso, fuerza FI, a partir del cortante basal, obviamente, distribuyéndolo de la siguiente forma. Entonces tenemos WI, ¿sí?, HI elevado a la K, dividido para la sumatoria I igual 1 hasta N, sería el número de pisos, WI, HI elevado a la K. ¿Sí? Entonces, con esa expresión nosotros vamos a calcular la fuerza en cada piso, obviamente multiplicado por B, que es el cortante basal. Entonces, miren, tengo yo ahí FI, la fuerza lateral aplicada en el piso I de la estructura, FI, fuerza lateral aplicada en el piso I de la estructura, ¿sí? WI, el peso asignado al piso I, HI, la altura del piso I de la estructura, ¿sí? Tengo ese coeficiente K, ¿sí? Coeficiente relacionado con el periodo de vibración de la estructura, el periodo, ojo, ya sabemos calcular también ese periodo, ¿sí? Y finalmente B, el cortante total en la base de la estructura, cortante basal, ¿sí? Entonces, de esa forma nosotros vamos a encontrar la fuerza que se tiene que aplicar en cada uno de los pisos, insisto nuevamente, simulando un primer modo de vibración, un modo crítico. ¿Sí? Entonces, miren, si yo determino las fuerzas, ya puedo armar mi vector Q, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan del vector Q? Entonces tendría yo la fuerza en el piso 1, la fuerza en el piso 2, la fuerza en el piso I y la fuerza en el piso N. Tendría mi vector de cargas, ¿no es cierto? Sí, mi vector de cargas. Entonces, ahora sí, ya puedo yo plantear una solución, ¿no es cierto? Lo que había dicho yo en el análisis matricial, ¿sí? Ya puedo yo plantear una solución. Recuerden, ¿sí? Y yo estoy planteando el siguiente sistema de ecuaciones, ¿no es cierto? Q es igual a K Q, ¿no es cierto? Sí, ojo, esta K, le pongo aquí, espacial, ¿no es cierto? Ya
dependerá del modelo de cálculo que ustedes estén manejando. Sí, ya dependerá del modelo de cálculo que ustedes estén manejando. Sí, puede ser una K espacial con 1 grado de libertad por planta, como estamos haciendo nosotros. Pueden ser 2 grados de libertad por planta, pueden ser 3, sí, que se utiliza ya en análisis más complejos. Miren, ningún problema, ¿no es cierto? Sí, todo se resume en esa ecuación general. Entonces, miren, en este caso ya conozco Q, ¿no es cierto? Q ya está conocido. La matriz de rigidez también ya está conocida. Entonces, ya puedo, a partir de esta ecuación, encontrar Q. ¿Qué sería Q? ¿Sí? Q sería el vector que contiene las coordenadas generalizadas, ¿no es cierto? Así hemos dicho. Dicho de otra forma, analizando mi sistema Q, ¿qué es lo que obtendría yo si calculo Q minúscula? ¿Sí? Voy a obtener las coordenadas o el mínimo número de coordenadas que se requieren para poder ubicar la posición final de una junta, decía. Ahora, ¿cuál es nuestra junta de control? La junta es el centro de masas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, si encuentro Q, voy a poder ubicar la posición final del centro de masas. ¿Y qué es eso? Voy a poder ubicar la posición final, ¿sí? En este caso, de la estructura cuando ha sido afectada por una fuerza sísmica, en este caso, una fuerza Q. ¿Sí? Entonces, voy a encontrar el desplazamiento de cada piso, desplazamiento del centro de masas en cada piso. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Entonces, miren, ya tengo yo la solución para el caso de análisis estático cuando nosotros trabajamos con una fuerza, como ustedes están viendo, la solución es bastante sencilla. ¿Sí? Bastante sencilla. Ahora, miren, el Q, los desplazamientos del centro de masas en cada uno de los pisos que encuentro a la hora de resolver este problema, esta ecuación, yo le voy a llamar Q elástico y le pongo con rojo. ¿Sí? Elástico, Q elástico. ¿Qué quiere decir esto de Q elástico? Necesito, por favor, que me pongan atención en esto. Tratemos de terminar esta parte. ¿Qué quiere decir esto de Q elástico? ¿Sí? Y me voy desde acá y quiero que me presten atención. ¿Sí? Miren. Yo al momento de calcular la fuerza sísmica, tengo aquí la fórmula. ¿Qué es lo que hice? Ya explicamos esto, ¿no es cierto? Miren, yo a la larga encuentro una fuerza reducida, ¿no es cierto? ¿Reducida por qué? Por R, ¿no es cierto? Sí, hemos visto que R puede ser 8 sin ningún problema. Es decir, voy a encontrar una fuerza reducida a 8 veces. Y a partir de este cortante basal estoy haciendo la distribución. ¿Sí? Entonces, primero, calculé un cortante basal reducido 8 veces, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Me siguen? Un cortante disminuido, un cortante basal pequeño, ¿no es cierto? Está disminuido 8 veces. Listo. Entonces, ya calculé el cortante. El cortante es, como les menciono, está reducido. Es un cortante, una fuerza pequeña, porque le reducí 8 veces. ¿Sí? Ahora vengo acá, ¿no es cierto? Miren, calculé la fuerza en cada piso a partir del cortante, de un cortante reducido, ¿no es cierto? Entonces, consecuencia de trabajar con un cortante reducido 8 veces, ¿cuál va a ser? Directamente, que el vector de cargas Q, ¿sí? También está reducido en 8 veces, ¿sí? Es decir, aquí estoy trabajando con un cortante pequeño, por ende voy a tener unas fuerzas pequeñas, ¿sí? Reducidas 8 veces, ¿no es cierto? ¿Estamos? Sí. Entonces, en el momento en que yo hago la solución de la ecuación general, voy a encontrar estos desplazamientos, ¿sí? Pero estos desplazamientos están calculados con una fuerza reducida, con un cortante reducido 8 veces, con un cortante pequeño. Entonces, consecuencia de esto, estos desplazamientos también van a ser pequeños. ¿Sí o no?
También están reducidos. Sí, ¿no es cierto? Entonces, como estos desplazamientos son pequeños, fueron calculados con una fuerza pequeña, ¿sí? Estos desplazamientos son pequeños, ¿sí? Quiere decir que si son pequeños es muy probable que estos desplazamientos se puedan recuperar una vez que se retire la fuerza. Es decir, estos desplazamientos pueden ser recuperables. Todavía la estructura está en el rango elástico. ¿Por qué? Porque son desplazamientos pequeños. Por eso les llamo desplazamientos elásticos, desplazamientos recuperables, desplazamientos pequeños. Fueron calculados con una fuerza pequeña. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Pero estos desplazamientos pequeños, estos desplazamientos elásticos, a mí no me dicen nada, ¿no es cierto? Porque en realidad, como les digo, pues incluso pueden ser recuperables. Es decir, a la larga se retira la fuerza y ni siquiera ya se los va a ver, como quien dice. ¿Sí? Estos desplazamientos pequeños, estos desplazamientos elásticos, a mí no me dicen mayor cosa, ¿no es cierto? Yo necesito no los desplazamientos pequeños, necesito los desplazamientos grandes, los desplazamientos inelásticos. ¿Sí? No me sirven los desplazamientos pequeños, los desplazamientos elásticos, los desplazamientos calculados con una fuerza disminuida. A mí me sirven los desplazamientos grandes, los desplazamientos verdaderos, los desplazamientos posiblemente que causan daño a la estructura y los desplazamientos que ya no se van a poder recuperar. Esos me interesan, ¿sí? Entonces, como yo calculé un desplazamiento con una fuerza disminuida, ahora para calcular los desplazamientos inelásticos, los desplazamientos grandes, ¿sí? Voy a hacer simplemente el proceso contrario, ¿sí? Entonces, Q inelástico, ¿a qué va a ser igual? Al Q elástico, es decir, a los calculados con fuerzas pequeñas, por MER. R, Phi, P, Phi, E. ¿Sí? Entonces, hago la operación contraria. Si dividí la fuerza, disminuí la fuerza, ahora voy a aumentar el desplazamiento, ¿no es cierto? Le voy a transformar de elástico a inelástico. Inelástico quiere decir un desplazamiento no recuperable, ¿sí? Un desplazamiento, en este caso, diría yo, que ya causa daño, ¿no es cierto? Y ese es en realidad el que a mí me sirve. Entonces, para encontrar el inelástico, hago el proceso contrario. Entonces, dicho de otra forma, el inelástico, ¿sí? Correspondería a un desplazamiento calculado con un cortante basal sin dividir para R, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Este desplazamiento correspondería, ¿sí? Al calculado con una fuerza grande, con una fuerza no disminuida, ¿sí? ¿Cómo encuentro esto? Pues simplemente hago la operación contraria. Si en la fuerza le dividí para R, ahora le multiplico por E, ¿sí? Y encuentro los desplazamientos grandes. ¿Por qué se llaman inelásticos? Nuevamente repito, porque esos desplazamientos ya son grandes, ¿sí? Y como ya son desplazamientos grandes, posiblemente ya no se pueden recuperar, ya son desplazamientos plásticos, ¿sí? Estamos. Y este desplazamiento es el que me sirve, ¿sí? Este desplazamiento es el que me sirve, el que debo tomar en cuenta a la hora de verificar el comportamiento sísmico, ¿sí? Entonces, a partir del desplazamiento inelástico, voy a determinar las derivas de piso, ¿sí? ¿Cómo se determinan las derivas de piso? Simplemente es un desplazamiento relativo. QI inelástico menos QI
menos 1 inelástico dividido para la altura de entrepiso. ¿Sí? De esa forma nosotros calculamos las derivas o desplazamientos relativos. ¿Sí? Tenemos que calcular un desplazamiento en porcentaje, en realidad es eso, ¿no es cierto? ¿Sí? Desplazamiento inelástico del piso I menos el desplazamiento inelástico del piso I menos 1 o el piso inferior dividido para la altura de entrepiso. Y de esa forma nosotros determinamos la deriva de piso. Ahora, según la norma, ya de una vez, según la norma, la deriva calculada, ¿sí? Tiene que ser menor a la deriva máxima establecida en la norma. Entonces, la deriva máxima que dice la norma es que para estructuras de hormigón armado y acero tiene que ser menor o máximo igual al 2%. ¿Sí? Menor o máximo igual al 2%. ¿Estamos? Y si nuestro modelo entra dentro de ese control, dentro de ese rango, estaríamos con un comportamiento adecuado según el diseño prescriptivo descrito en la norma. ¿Sí? Estamos. Me pasé un poquito, pero era importante terminar esto. No sé si tienen alguna consulta. No, Inge, sí está claro. Listo, jóvenes. Entonces, continuaríamos la siguiente clase, ¿sí? Ya para hacer un ejercicio práctico y terminar este capítulo. ¿Sí? Listo, Inge. Listo, Inge, gracias. Listo, Inge. Jóvenes, nos vemos la siguiente clase. Gracias, Miguel. Gracias.